Hablando, Gabriel, no se escucha. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Sí. No estaba queriendo que se grabe. Eh, porque ahora le volví a poner para que se grabe. Eh, Ok. sí. Solo para recordarles nomás que esto está siendo grabado. Ahora sí se va a subir al canal de YouTube para aquellos que quieran volver a verla y principalmente para aquellos compañeros que están cursando bajo el régimen de cursado especial. Están pensadas también estas grabaciones para que no pierdan el hilo de las clases, ¿sí? Así que bueno, volvamos un poco. Esperemos que Norma también se pueda conectar. Eh, bueno, nos quedan unos minutitos, así que, a ver, Belén. A ver, espérenme un ratito. Ahí está. Bueno, vamos a ver un poco qué es esto que nosotros llamamos fuentes, fuentes oficiales y fuentes orales, ¿no? Y acá más bien es un repaso, más bien decirlo, ver que ustedes vieron allá por introducción la historia, por Taprod y por todo. ¿Qué llamamos fuente? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? ¿Qué es una fuente? ¿Quién se anima a responder esa pregunta? Mm. Por lo visto nadie. Todos con un miedo. ¿Las colegas quieren responder la pregunta? Carla. Bueno, bueno, las fuentes, justamente como decís, hay fuentes oficiales, por ahí, fuentes oficiales son todos los documentos de gobernación, por ejemplo, las actas, y las otras fuentes es las fuentes no tradicionales, sería, por ejemplo, bueno, nosotros como historiadores, las fuentes orales, eh, las correspondencias de familias también, esos son no son fuentes oficiales, sino pertenecen a otro tipo de fuentes que nosotros como historiadores tenemos que analizarlo y son lo que nos pueden brindar algún tipo de información que nosotros lo tenemos que ir como sacando meticulosamente qué nos pueden hablar y qué no los pueden hablar determinados documentos, archivos, Ujú. y también, bueno, los audiovisuales, las fotografías, y bueno, ahí dejo así para que continúen los chicos. A ver, acá Candela González, pone que las fuentes, llamadas materias primas para nosotros a la hora de iniciar una investigación, ¿sí? Que también va a relato lo que decía Carla, ¿sí? Son como son esos materiales que nos permiten a nosotros la reconstrucción, el análisis y la interpretación de acontecimientos sociales, principalmente acontecimientos sociales históricos que hoy en día, por ejemplo, ya no trabajamos solamente con aquellas fuentes oficiales, sino más bien ampliamos un poco el espectro de soportes de los tipos de fuentes. Y Carla fue nombrando algunos, ya sean fuentes epistolares, que son esas correspondencias que ella fue diciendo, o pueden ser fuentes iconográficas, pienso en fotos, fuentes cartográficas. La cartografía también es una fuente que nos permite interpretar, por ejemplo, eh, las dimensiones espaciales, y también pueden ser fuentes estadísticas, fuentes orales, fuentes materiales, restos materiales, por ejemplo, también son fuentes para nosotros. Y como dijo, las fuentes oficiales son aquellas que se refieren a las fuentes creadas desde el Estado, desde las gobernaciones, desde las gubernamentaciones. Ale, ¿vos querías sumar algo? Escuché que... Eh, para escuchar, no, estaba escuchando atentamente, ¿no? Pero justamente sumando lo que estabas diciendo, eh, justamente por toda esta diversidad
de esta documentación que hay y que se pueda utilizar es que algunos autores hablan más que fuente. Hoy en día hay una diversidad de concepciones, digamos, de qué se entiende por fuente, pero hay algunos autores o autoras que hablan de tipos documentales cuando se refieren a las fuentes, porque dada toda esa diversidad, digamos, que fuiste mencionando, es que hoy en día prefieren utilizar tipo documental para referirse a esta documentación primaria. Ujú. Sí, exactamente. Estamos hablando de... eh, ay, me perdí yo. De las fuentes primarias, como decía Alejandra, sí. Obviamente nosotros estamos utilizando el concepto de fuentes, pero como dijo Ale, también están esos autores que hablan de tipos documentales debido a la variedad que hoy en día nosotros los historiadores utilizamos a la hora de hacer nuestros trabajos, ¿sí? Ya nos... José. Sí quería aportar Ujú, que no debemos restringirnos exclusivamente a fuentes documentales, porque hay una gran variedad de vestigios que no necesariamente son documentos, pero que pueden servir de fuente de información para una investigación histórica. ujú. Hablamos, por ejemplo, de restos arqueológicos que no consisten en documentos propiamente dicho, pero son valiosas fuentes de información desde donde podemos construir el pasado. Claro, por eso con Es Carlos más está... abarcativo que simplemente el documento como fuente. Yo interpretaría más bien fuente como todos aquellos recursos o vestigios de los cuales podemos valernos para reconstruir el pasado histórico. Hola Maxi. Claro, por eso con Carla estábamos diciendo que nosotros hoy en día ya nos remitimos solamente a las fuentes oficiales, sino más bien a distintos tipos de soportes, ¿sí? Porque por eso estábamos hablando no solo de documentos escritos, por ejemplo, Carla nombró las fuentes orales, por ejemplo, y también, por ejemplo, pueden ser, como dijiste, los restos o fuentes materiales o restos arqueológicos, o inclusive con el caso de Pueblo en Vilo vimos que el chisme fue una fuente para ellos. O por ejemplo la fotografía también. No solamente nos remitimos a documentos escritos, sino más bien a una diversidad de, de materiales para trabajar. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. O sea, el tipo documental es como una nueva forma de conceptualizar a todo lo que serían no fuentes oficiales, o cómo sería, me perdí un toque ahí. Sí, en realidad depende de, digamos, de la postura de cada autor. Hay diferentes líneas, por eso, porque ha sido debatido, discutido, qué se entiende por fuente, porque la mayoría, como todos sabemos, tenemos conocimiento de que siempre las fuentes han sido analizadas como fuentes oficiales, o sea, por el positivismo, ¿no? Ujú. Entonces era como exclusivamente y tenía que tener ciertas descripciones, ciertas características, esa fuente o ese documento para que sea considerado como una fuente histórica de relevancia, ¿no? Pero hay autores cuando habla de tipo documental, habla de una diversidad de documentos, que es como decía Gaby, el documento puede ser una foto, puede ser una estampa, puede ser una postal, te tiene que ver con un conjunto de características, sí, pero depende, digamos, de la postura de cada autor. Yo, por ejemplo, cuando tuve que hacer mi trabajo sobre archivo de mujeres, por ejemplo, la postura del Congreso era tener en cuenta ciertas características de qué tipo de documento, qué tipo de archivo o repositorio, en algunos casos eran sobre el repositorio, qué características tiene. Entonces, la característica más general o que utilizara era el tipo documental, pero no se remite exclusivamente a eso, Ujú. sino que tenía que ver con unas características para ese tipo de archivo que estaba utilizando, digamos, porque utilizaba una fuente escrita, era un documento, ¿sí? No sé si respondió tu pregunta, Belén. Sí, genial.
O sea que todo lo que no sepamos dónde meter, ahora entra esto de tipo documental, básicamente. Las notitas esas que yo preguntaba, entraría allí, genial. Porque yo le preguntaba a Norma, como que comenté acá un poco eso que estamos trabajando con Carla del Centro de Estudios Históricos y Culturales, y viste que Lelé tiene esta práctica de notas, no solo notas donde discute intelectualmente sobre un escrito de alguien, sino, por ejemplo, Carla, otra compañera, encontró la otra vez una nota, y eso es como un tipo particular de documento como para pensar. Entonces, eso entraría en lo que Ale está diciendo, tipo documental, como Que no es está bueno. para... Que no es para... Sí, o sea, no solamente el documento oficialmente producido como de una institución se convierte en una fuente escrita, digamos, para tener en cuenta, sino que también tenés por otro lado los archivos de familias, de particulares, ¿no? Que en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, encontramos el álbum fotográfico, que es genial, y que hay ciertos grupos de familias nada más que los pueden conservar y que los han podido producir en su momento, ¿no? Tienen un poco de recursos económicos y también infraestructura para la conservación, casas que, donde pueden mantener ese tipo de documental, ¿no? Pero también, por ejemplo, cuando yo leía el libro de Liliana Rojas sobre, ay, se me va la memoria, sobre una figura importante del peronismo, una mujer, fíjense, una mujer que militó durante la primera etapa del peronismo aquí en Misiones, Valdi de Luján, y que fue importante porque después fue presidente de la Convención Constituyente en Misiones, se encontró con un acervo documental que la familia le aportó y después donó al Museo Regional Aníbal Cambas, y ese acervo documental estaba constituido precisamente por esquelitas, por tarjetitas de invitación, por apuntecitos escritos en manuscrito, ¿sí? Porque en este caso son producidos, digamos, documentos producidos en una época determinada. Estas mujeres se conectaban, se comunicaban con Eva Duarte de Perón, eran las primeras delegadas censistas, fueron las primeras militantes, y para esa sociedad, mujeres, ¿no? Que de esa manera pudieron establecer un vínculo. La década del 40, década del 40-50, ¿cuál es la vía de comunicación más importante? Y por ahí que tienen acceso a estas mujeres, que no están fuertemente vinculadas a espacios institucionales para la producción de este tipo de documental. Va a ser la correspondencia, pero acuérdense que las correspondencias en la época de censura con la caída peronista desaparecieron. Sin embargo, esta familia conservó todas esas esquelitas y esas invitaciones y esa tarjetita, etcétera, que esta militante fue haciendo, que además era una maestra. Hay que pensar en la maestra de época también, ¿no? Y en cómo y dónde se llevaban a cabo este ejercicio de la militancia en el espacio partidario femenino. Porque no es que directamente esas mujeres ya crearon la unidad básica, y la unidad básica estaba en un edificio que era propio, ¿no? Sino que las unidades básicas justamente para las mujeres, para ese momento histórico, eran en los domicilios particulares. O sea, ahí, con ese dato, además pensamos, aparte de lo que es la cuestión de documentos y del archivo en particular, ¿no? Pensamos es cómo el peronismo promovió a estas mujeres. Porque de hecho, uno piensa, y el peronismo hizo una gran transformación social. Yo creo que sí.
pero esa transformación social no fue absoluta, digamos, para las mujeres. Sí las ayudó a profesionalizarse, sí las incluyó en los espacios políticos y politizados, pero todo eso va a ir en paulatino. Para una sociedad que en esa época pensaba que las mujeres no podían andar de noche, que las mujeres no podían incluirse en tales ámbitos laborales, etcétera. Por eso las mujeres del peronismo son maestras, son enfermeras, fundamentalmente son costureras, ¿no? Modistas, ¿no? Y entonces, quiere decir que no las independizó totalmente, ¿sí? Siempre estaban vinculadas a espacialidades que eran de contexto de la familia, ¿no? O de ámbitos en los que se creía que estas mujeres podían incluirse porque la representación de la mujer era pensada como que, bueno, éramos las más emocionales, las más sensibles, las apropiadas para curar enfermos, para cuidar viejitos, para cuidar niños, por lo tanto salimos de la casa pero nos vamos a la escuela, en la escuela otra vez enseñamos cosas que tienen que ver con la familia, los niños, los viejitos, la enfermedad. Y eso sucede también en los espacios de inserción laboral de mujeres en contextos, digamos, de la comunicación en las revistas, por ejemplo, que son poquitas, pero que están delimitadas a determinadas temáticas también. No las desvinculó totalmente de esa espacialidad familiar, de la familia. No las autonomizó de los hombres tampoco, de los varones. Ojo, ¿sí? Pero sí, el peronismo fue una revolución igualmente. Y generó una gran transformación que hasta el presente lo tenemos en cuenta, quieran o no quieran, porque los principios del peronismo, de justicia social, por ejemplo, hasta hoy la disputa es por esa bandera, ¿no? Y todos los partidos quieren agarrarse a ver cómo aplican esa justicia social, que está re buena y que puede aplicarse en varios sentidos, ¿no? ¿Está? Sí. ¿Contestó la pregunta, señorita Belén? No, y quería sumar lo que estaba diciendo Norma, conectarnos más bien con eso que veníamos hablando antes del corte. Bueno, esto que venía haciendo Norma, estas esquelitas que se mandaban las mujeres, como estos documentos de archivo que fueron creados con una intencionalidad que no era lo que Norma estaba hablando, sino que era para comunicarse con Eva Perón. Norma, a partir de lo que venía comentando, es lo que veníamos diciendo, cómo esa activación de archivos se está haciendo. Norma, a partir de determinadas preguntas, bueno, ¿quién mandaba esas esquelas? ¿Qué profesión tenía? ¿Cómo estaban escritas esas esquelas? ¿Qué decían esas esquelas? ¿Desde dónde se mandaban? Es lo que veníamos diciendo. Cómo esas preguntas que tiene Norma en su presente, en su actualidad, permiten reactivar esas esquelitas desde nuevas líneas que Norma está haciendo. Bueno, ¿qué mujeres participaban en el peronismo en ese entonces? ¿Eran todas las mujeres? ¿No eran todas? ¿Dónde estaban ubicadas? ¿Dónde era su inserción laboral? ¿Les permitió ingresar a otros espacios laborales del peronismo? Eso es lo que veníamos diciendo. Y algo también lo que venía diciendo Belén, lo que venía comentando Alejandra de tipos documentales no es para encasillar todo lo que no entra en la palabra fuente, sino más bien es para ampliar un poco ese concepto de fuente, ¿sí? No pensar solamente en formatos escritos o documentos oficiales escritos a partir de del Estado Nacional, sino más bien pensar en otros soportes, biografías familiares, esquelitas, notitas que dejaban las Lele, que inclusive, no sé, me pregunto, bueno, Lele era directora de un centro de estudio histórico, bueno, eran mujeres. ¿Con quién se escribía Lele? ¿Por dónde se conectaba Lele? ¿A quién escribía Lele, por ejemplo? ¿Sí? Son preguntas que nosotros nos hacemos en nuestro presente a ese documento que fue originado con otra intencionalidad. Lele no escribió para que Belén lo lea en el futuro, sino que lo escribió, no sé, para sus estudiantes. Pero Belén hoy en día tiene otras intenciones con esas esquelitas y notitas que dejaba Lele, ¿sí? Pensé que Alejandra quería comentar algo. No, sí, era la cuestión de que nosotros somos quienes revalorizamos esa fuente. O sea, las personas, los grupos, somos lo que le damos con esas preguntas, con ese interrogante, que tenemos la posibilidad de revalorizar
esas fuentes documentales que tienen que ver con, como dijiste, con una intención, fueron creadas, fueron hechas una determinada función. Ujú. Bueno, y ahora vamos a, ya para ir un poco, vamos a conocer unos casos, tanto Alejandra como yo vamos a ir comentando fuentes oficiales, bueno, fuentes que fueron creadas desde instituciones gubernamentales, desde instituciones oficiales, pero nosotros a partir de otras preguntas le damos otra vida. Así que bueno, acá le dejo un poco a Alejandra para que comente un poco este registro de marcas. Bueno, para que vayan entendiendo un poquito más la lógica de esto y lo difícil y complejo que a veces nos resulta a nosotros las personas trabajar con la documentación, es que en primer lugar, yo creo que muchas de las cosas que por ejemplo, fuimos aprendiendo a lo largo de la carrera, es que, bueno, de entrada aprendemos a ver eh, cómo el positivismo ha revalorizado ciertas fuentes oficiales de determinada manera, con cierta característica, y por ahí a la hora de encontrarnos con esas fuentes, a veces no queremos trabajar de la misma manera que el positivismo lo trabajó, de la manera descriptiva y todo lo demás, pero a veces es necesario, digamos, hacer ese ejercicio de descripción para poder entender también de qué nos viene a contar esa fuente, de qué trata, qué tipo de información encierra. En este caso, este documento que le muestra Gaby en la pantalla son registros de marcas ganaderos, son una fuente documental oficial, ¿sí? Como es oficial, está elaborado con una funcionalidad del Estado, digamos, principalmente por lo tanto no tiene un solo, por así decirlo, autor. Sí, nos vamos a encontrar que hay otro tipo de fuentes oficiales que tienen un autor que ha escrito, que ha comentado, tiene años, fecha, lo demás. Esta es una fuente bastante amplia, tiene diferentes autores porque responde a los funcionarios del momento, digamos, que se encargaban de este tipo de registro. Los registros de marcas en los territorios nacionales tienen una función diferente, por ejemplo, en los registros de marcas para las provincias. Estamos hablando en un periodo histórico del siglo XIX, ¿no? Finales del siglo XIX, principio del siglo XX aproximadamente. Entonces van a tener características un poco diferentes a los que son las provincias. En este caso, el registro de marcas lo que intenta es, así como dice, registrar todas las marcas, las propiedades ganaderas que hay, en este caso, en los territorios nacionales. Y como los territorios nacionales no tienen, están administrados política y económicamente por el Estado Nacional, no tienen una autonomía gubernativa, entonces que estos registros van a ser más generales y van a depender de estos funcionarios que responden a la gobernación en este caso de Misiones. Entonces, pensando un poco en este tipo de documento, registro de marcas y en el contexto en el cual es elaborado, es que para poder, digamos, dialogar con esa información y con eso que nos viene a comentar en esa escritura, es que uno tiene que entender cómo funciona. Y para entender cómo funciona un registro de marcas, en mi caso tuve que buscar otro tipo de documento que me explique, digamos, qué es lo que tenía contenido ahí, qué tipo de información yo podía encontrar ahí, ¿no? Entonces ahí es cuando voy a la ordenanza de los territorios nacionales que, bueno, intenta organizar administrativamente cómo va a estar compuesto, administrado los territorios nacionales, ¿no? Y uno de esos, en uno de sus artículos, explica la función del registro de marcas, para qué está dirigido, por quién tiene que estar administrado, qué función tiene y lo demás. Entonces, a partir de la lectura de otra fuente oficial, es que pude realizar una lectura más minuciosa y entender cuál es la lógica de este tipo de documentos. En este caso, una de las cosas, por ejemplo, que
que siempre se ha trabajado con los registros de marcas es siempre que el registro de marcas, o una de las concepciones que siempre se ha pensado para trabajar este tipo de documentos, es que es un documento económico. ¿Sí? Si es un registro de marcas, que lo que va a anotar son las propiedades ganaderas en este caso. Entonces es un tipo de documento que se va a trabajar siempre desde esa perspectiva económica. Entonces, esa generalidad, esa idea general, digamos, englobada en todo este tipo de fuentes que son cuantitativas, en el caso, para mí, desde la perspectiva de Misiones, era un poco limitante, digamos. ¿Por qué? Porque si bien la fuente a mí me permitía mirar cuestiones económicas, era muy poca la información o muy poca la potencialidad que podría yo para abordar este tipo de problemática en el territorio de Misiones. Entonces, para poder analizar esto, yo lo que tuve que hacer es dialogar nuevamente con otros tipos de documentos oficiales y no oficiales para poder establecer las conexiones, esta red de relaciones que yo iba identificando a partir de reconocer los sujetos, sus prácticas, sus propiedades, los lugares, etc. Entonces, mi mirada sobre este tipo de fuente tenía que ver con los tipos de preguntas que yo me hacía sobre la problemática, en este caso de la producción ganadera. ¿Qué yo quería conocer sobre la producción ganadera? ¿Qué es lo que quería reconocer en estos sujetos? ¿Sí? Entonces, a partir de ese ejercicio de triangulación de datos con otras fuentes, es que yo pude abordar de esta fuente principal esta problemática de la producción, de cómo la producción ganadera se desarrolla en Misiones, que tiene otras características diferenciales a otros territorios nacionales, como en la Patagonia, que sabemos que tiene una característica mucho más importante. La documentación, las fuentes documentales en relación a esta temática es mucho más sustanciosa. Y Ale, ¿vos qué tipo de preguntas le hacías al registro de marcas cuando iba? En primer lugar, las preguntas que me hacía, en cierta forma, tenían que ver con ese desconocimiento que yo tenía en relación a qué tipo de fuentes me estaba encontrando. Por ahí me preguntaba quién escribía, con qué función, cosas así, pero en un principio fue porque desconocía con qué tipo de documentación yo estaba trabajando. Entonces, para entender cuál era esa lógica o ese tipo de información que yo estaba reconociendo, tuve que buscar, googlear la información para poder entender cuál era el marco social, político, económico detrás de eso, de ese tipo de documento. ¿Sí? Entonces, en un principio las preguntas que me hacía tenían que ver con eso, un desconocimiento de con qué fuente me encontraba, ¿no? Nunca había visto un registro de marcas, no sabía cuál era su función, entonces para poder abordarlo tuve que buscar esa información. Una vez teniendo todo ese marco es cuando me empecé a adentrar verdaderamente hacia las preguntas de investigación, pero lo que yo quería realmente conocer, que era, bueno, ¿quiénes eran estos sujetos que estaban allí registrados, que tenían propiedad ganadera? ¿En dónde? ¿Qué cantidades tenían? En las transferencias, ¿qué tipo de relación se podía establecer en relación a la propiedad, en relación a otros sujetos? Y a partir de reconocer a estos sujetos en otras fuentes es que pude ir hilvanando a través de ciertos indicios esas prácticas sociales y económicas que estos sujetos iban desarrollando, digamos, en el territorio. Por eso también, al tener tantos sujetos dentro de estas fuentes, porque son 3 libros de registro de marcas, son muchas, es que tuve que también hacer un recorte y bueno, empezar a decir, bueno, quiénes son los sujetos que yo voy a abordar verdaderamente, cuál es el lugar, el espacio, cómo voy a construir eso, y bueno,
tenía que ver con ese sentido, con esa lógica. Ujú, exactamente. A ver, acá creo que ahí. Esta es una sistematización que vos has hecho. Claro, lo primero que uno hace cuando se encuentra en una fuente es tratar de establecer ciertas variables, ¿sí? Tiempo, espacio, algunas características generales que uno puede ir viendo, ¿sí? En este caso cantidad de propietarios, cantidad de marcas, periodos de tiempo. En este no tiene la espacialidad porque yo lo fui desmenuzando en cada capítulo de mi tesis, por ejemplo, esa espacialidad, que es la frontera misionera correntina, digamos. Entonces lo fui desglosando, pero esto es como, este primer sistematización es más general, ¿sí? Como para contabilizar un poco a grandes rasgos, más cuantitativo. Lo otro fue más cualitativo, sería. Ujú, buenísimo. Y por otro lado, bueno, como vimos a Alejandra, se nos encontró con esto que es los registros de marca, que bueno, en este caso Alejandra le dio otra función, porque en realidad, y Alejandra me dirá que sí o no, este era más que nada para registrar, como dice el nombre, registrar nomás las marcas ganaderas. No tenía otra intención más que cuantificar esos registros ganaderos. Pero Alejandra le dio otra función, y era más bien ver cómo también se relacionaban esos sujetos a partir de esas marcas. Ujú, Y también lo que me permitió ver las marcas es cómo estaba administrándose el territorio, ujú, ¿sí? Porque las marcas también tenían todo lo que es transferencia, alguna observación que escribía, digamos, eh, como que escribía, digamos, en ese caso el secretario de gobernación, alguna nota, algo que hacía, y cómo también se iba dando este sistema eh, administrativo en relación a este tipo de propiedad. Y que otra de las cosas que tuve que hacer para entender y darle también relevancia a las transferencias, que también estaban encerrados formas de acumulación de propiedad, formas de traspaso hereditario o por sociedad, o esos vínculos que se iban haciendo, es también articular un poco con las cartas, pero oficiales, digamos, interinstitucionales entre lo que serían, por ejemplo, las comisiones de fomento y la gobernación. ujú, Entonces ahí también me daba un poco ese otro panorama que no me daba esta fuente principal. ujú. Y cómo esto te permitió ver un poco, bueno, ver las cuestiones económicas, misiones, y ver esto, bueno, estaba la hierba, pero también estaba la ganadería, por así decirlo. Ujú, Ujú. buenísimo. Bueno, y ahora me toca a mí, que esto también, bueno, en mi caso, en mi trabajo de tesis, que espero que Norma no me gane, eh, yo estoy trabajando en realidad, también no la presenté, pero trabajé más bien con los boletines oficiales, que bueno, que son los boletines oficiales que sacaba la República Argentina en el siglo, que sigue sacando en realidad, pero yo me encontré con los que sacaban el siglo, a partir de la mitad del siglo XX en adelante, y a mí, por ejemplo, me permitió ver, por ejemplo, el acceso a la tierra que tenían los sujetos, ¿sí? Y a partir de eso yo me iba haciendo otro tipo de pregunta. Bueno, ¿quiénes eran los sujetos que existían en la tierra? ¿De dónde venían esos sujetos? ¿Eran vecinos? ¿Eran inmigrantes? Y ahora ven, ¿qué tipo de sujetos eran? El que tenía principalmente capital económico. ¿Eran más mujeres que hombres? ¿Sí? Y ese tipo de preguntas yo le iba haciendo a partir que yo iba leyendo los boletines oficiales. Que realmente los boletines oficiales fueron originados para dar avisos nomás. No eran para responder o dar cuenta de aquello que yo estoy viendo ahora en mente. ¿Sí? Y por otro lado, a medida que iba leyendo los boletines oficiales, que a mí me interesaba ver el foco de Arriazu, Moura y Garracino, me iba encontrando cómo también Arriazu, que este conglomerado de socios, se iba relacionando con otros sujetos a partir del rubro de la madera. ¿Sí? Eh, y ver, por ejemplo, cómo esos sujetos que eran estos, que eran los originarios, que eran a un costado, que eran Garracino, Arriazu, Moure
Garracino eran dos, fueron vinculándose con otros sujetos, eran otros socios que se fueron sumando con el tiempo, y como esos socios fueron ingresando otros sujetos, que esto ya más o menos le había comentado a la vez, ¿sí? Y ella me preguntó, bueno, ¿quién eran esos otros socios que iban ingresando? Que era principalmente por vinculación familiar, era por filiación familiar, ¿sí? Que en los boletines oficiales estaban registrados solamente con los datos y los nombres, y ahí, como Alejandra, me tuve que ir a otros documentos para encontrar, bueno, de a qué se dedicaban estos sujetos. Y a medida que yo me iba encontrando con otros boletines oficiales que estaban registrados sus sujetos, me di cuenta que ellos también se vinculaban en el interior y generaron otras vinculaciones que no necesariamente se desarrollaban acá en Misiones. Porque, por ejemplo, José Colazo con sus familiares, que eran Héctor Colazo y José Colazo, en vinculación con otros, que eran Eusebio Pérez y Quinteros, tenían otra empresa maderera, que era José Colazo y compañía, que no se encontraba acá en Misiones, sino que se encontraba, por ejemplo, tenían una sucursal en Chile, por ejemplo. Y, por ejemplo, como Miguel Filgueira, ingresando sus hermanos y hermanas, se vinculó también con estas otras personas y quedaron en la naviera panamericana, por ejemplo. O como Manuel Eras Martín ingresó a sus hijos y a su cuñado, que era John Rogamora, en el vínculo del rubro de la madera. Y así también pasó, por ejemplo, con los mismos Garracino, que es el caso de Luis Alberto Garracino, que es el hijo de Luis María Garracino. Y esto me permitió reafirmar algo que se vincula, por ejemplo, en lo que veníamos diciendo, cómo los sujetos se van relacionando y cómo entender a la vida como una red de relaciones y cómo los sujetos se van relacionando. Y cómo, por ejemplo, a partir de los vínculos familiares, los sujetos van accediendo a ciertos lugares, ¿sí? No sé si Norma está ahí. Por lo visto se pasa otra cosa. Pero bueno, yo acá les listé, por ejemplo, algunos de los boletines oficiales que yo fui trabajando, lo que estoy trabajando, pues todavía no terminé, pero lo que fui... Perdón, Gabriel, no sé lo que me pediste algo. No, era para ver si vos Alguien estabas... acá y yo le contesto y ahí ya me perdí. Sí. Me perdí. Bueno, no No, importa, ¿está? no, veníamos comentando cómo, por ejemplo, a partir de estas fuentes oficiales, en el caso mío con los boletines oficiales, vemos cómo, por ejemplo, yo a partir de mis preguntas fuimos viendo esa red de relaciones que fueron tejiendo, en este caso, el rubro de la madera. Que si yo lo vinculo con el contexto, ustedes van a ver que a partir de la mitad del siglo XX en Misiones, muchos de los empresarios se pasan al rubro de la madera, o por ejemplo, como lo leían una vez, al oro marrón. Dejan de un lado ese oro verde que estaba siendo prohibido sus plantaciones y van pasando al rubro de la madera. Y como por ejemplo esta empresa, esta sociedad de Rivas Muro y Garracino, se van relacionando con otros y esos otros se relacionan al interior y van generando otros tipos de empresas que no necesariamente responde a la naviera. Y por ejemplo, acá este es un boceto, me falta una partecita más arriba, que por ejemplo ellos se vinculan con sus mismos empleados y esos empleados van trayendo otros sujetos, ¿sí? Por ejemplo, Luis María Garracino se vincula con un señor en Iguazú y ese señor es el que se encarga del transporte de la madera desde Brasil. Y eso me permite ver, por ejemplo, cómo funcionaba ese rubro de la madera, que no funcionaba solamente en Garbape, sino que también tenían otros aserraderos en otros espacios que no solamente, que se dan en Misiones, ¿sí? Así que bueno, este es como un ejemplo de esas otras preguntas, esa reactivación documental que la hacemos y cómo nosotros revisitamos las fuentes oficiales, que anteriormente eran documentos que permitían ver fechas fundacionales, vieron organizaciones departamentales, pero nosotros, a partir de esa reactivación y de esa mirada local, en clave local y regional, le damos otra vida, otras funciones. Sí. Lo importante también es saber que todos los datos que están concentrados, tanto en la tablita que les mostró Alejandra, como en esta representación gráfica que también le está mostrando Gabriel, son datos encontrados en distintas fuentes, digamos como documentos, por ejemplo en un acta, por ejemplo en una correspondencia, por ejemplo en una documentación de la empresa. Creo que acá él también pone en relación algunas
algunos relatos de los propios sujetos que fueron entrevistados. Entonces, esos datos están puestos en relación en una forma de graficación que pueda hacer fácil al entendimiento, pero también a que se vean esas vinculaciones que tienen entre los sujetos que están concentrados, digamos, en un territorio específico, en el pueblo, en una colonia, pero que también tienen sus lazos con otras, posiblemente. Entonces, no es que encontramos en una fuente un gráfico así, armado. No es que encontramos una fuente, una tablita ya hecha. Los datos están ahí, están siendo puestos, digamos, escritos en esas fuentes, pero justamente es el historiador que puede hacer este tipo de relaciones y hacer este tipo de representaciones. Este gráfico, por ejemplo, es un cartografiado social, diría yo, que da a conocer esas vinculaciones y esas relaciones entre los sujetos, ¿no? A manera de imagen, ¿no? Que nosotros siempre cuando hablamos de cartografía hablamos de mapa, que el mapa es una representación del territorio, ¿no? A escala mínima. Y bueno, esta es una manera también de dibujar y representar esas relaciones, pero que tienen que ver con con los sujetos y sus vínculos particulares, sean instituciones, con las instituciones y también entre ellos. Y ahí vuelvo a esa posibilidad teórica que nos... Se le fue el sonido. Se cortó, en realidad. para poder construir este relato, para poder interpretar cómo funciona la realidad, ¿no? Cómo funciona una sociedad. Bueno, bien. Sí. Esto es lo que nosotros queríamos trabajar hoy. Para adentrarnos vamos a trabajar 2 clases más con el tema de las fuentes y vamos a ver distintos tipos de fuentes, ¿sí? Pero por el momento, antes de ver qué vamos a dar la semana que viene, vamos a repasar un poco esta segunda actividad práctica que nosotros le dimos la semana pasada, que tiene como título esa palabrita que usó Norma, que es cartografiado sobre los intereses de los pueblos sobre Misiones, ¿sí? Que la semana pasada, así velozmente, les presenté, bueno, qué tenían que hacer. Algunos esta semana me estuvieron consultando dónde pueden ir investigando, dónde pueden ir consultando. La idea es que ustedes, a partir de esto, vamos generando una sistematización, una base de datos sobre las producciones. Vamos a hacer como dije la semana pasada, vamos a hacer una historia del arte sobre, bueno, cuáles fueron las producciones sobre las historias de pueblos de Misiones y ordenar esa información en una tabla de doble entrada a partir de distintas variables, ¿sí? Que obviamente, ¿de dónde vamos a sacar esa información que me pide esa tabla? A partir de la lectura de la introducción, las notas al pie. No es necesario leer todo el texto. Leyendo solo la introducción vamos a ir descubriendo este tipo de información que nosotros vamos viendo. ¿Y qué tipo de producciones podemos ir encontrando? Monografías de grado, tesis de posgrado, libros, artículos en revistas científicas o artículos en distintos libros. Por ejemplo, el Montoya sacó varias veces este tipo de producciones, que son jornadas de colonización y poblamiento que hacían anteriormente. Y en este tipo de producciones van a encontrar un montón de historias de pueblo, ¿sí? Que obviamente van a ser escritos a partir de sus propios pobladores o a partir de investigadores amateurs, pero eso no le quita la importancia, ¿sí? O a partir de ponencias que van a encontrar en actas de congresos, por ejemplo. No se piensa en los interescuela, los geohistoria, ¿sí? La idea es que ustedes, a partir de un trabajo de detectives, de rastreo, vayan encontrando esas producciones y las vayan volcando en un gráfico que acá tiene un ejemplo, ¿sí? ¿Quiénes eran los autores o autoras? ¿Cuál es el título? ¿El año o el periodo de estudio? ¿Qué localidad es la que trabaja? ¿O qué espacialidad, mejor dicho, es la que trabaja? Ven, por ejemplo, acá vemos un caso de Cerro Azul, Aristóbulo del Valle, Andresito, Puerto Piraí, Loreto. ¿Cuál es la temática o la problemática que están trabajando?
La problemática puede ser fundacional, sobre la colonización, la inmigración, un trabajo sobre patrimonio, sobre grupos políticos, partidarios. ¿Cuáles eran las fuentes que utilizaban? ¿Eran fuentes oficiales, boletines oficiales o entrevistas? Trabajó, por ejemplo, no sé, fuentes orales, entrevistas. Trabajó a partir de imágenes, de mapas. Utilizó todo eso, etc. ¿Cuál es la institución que produce eso? Ya sea la Facultad de Humanidades en Montoya, puede ser producción del autor directamente. Muchos pobladores sacan sus propias producciones. Dale, Rosa, ahí ya te anotamos. ¿Cuál es el año de publicación de esa producción y qué tipo es? ¿Es una tesis de grado? ¿Es una monografía de grado? ¿Es un libro? ¿Una ponencia? ¿Sí? La idea es que ustedes en grupos, no más de 4 personas integrantes, vayan haciendo este trabajo de rastreo. ¿Sí? Y acá le voy a pedir a Norma si puede volver un ratito, porque muchos nos estuvieron preguntando por las tesis de la licenciatura en Historia. Nosotros en el Centro de Estudios Históricos y Culturales, como bien dijo Belén, nosotros tenemos algunas de las tesis de la licenciatura en Historia, que, bueno, si ustedes quieren, pueden ir, obviamente nos tienen que avisar si estamos ahí. Siempre hay alguien en el Centro de Estudios Históricos, siempre hay alguien ahí, estamos casi todos los días, en cualquier momento del día, y pueden ir trabajando. O también, Norma tiene, si vos le puedes comentar, en el caso del Departamento de Historia, que también tiene un listado de... No tiene un listado realmente, tiene las últimas tesis que sacaron en los últimos años. Las últimas tesis Sí, del del departamento. Centro de Estudio Histórico, No, del Departamento de Historia. del Departamento de Historia. Bueno, eso yo creo que Carla Vica, si anda por ahí, puede comentar algo, ¿o no? No, no está Carla. ¿Está Carla? Bueno. Ujú. Bueno, yo estuve en algunas de las últimas tesis del Departamento de Historia, por ejemplo, sobre la historia de Campo Ramón, Ujú. y también la de Carlas, que es sobre las mujeres en Monte Carlo en el contexto de la inmigración. Ujú. Y bueno, otras no estuve en las defensas de tesis de verdad, ni tampoco tuve que evaluar, pero sé que hablando con el director del departamento, las últimas de los últimos años, digamos, de la pandemia para acá, están esas tesis ahí resguardadas en la oficina del departamento. Así que justamente yo lo que le proponía era, por ejemplo, hacer un inventario, un listado de las tesis que hay más recientes. Si alguno quiere hacer ese ejercicio, sería genial y hacer una tablita más o menos parecida a la de los libros. Sería una contribución ya porque él necesita que se haga ese registro y también porque decía que nos podían ofrecer ejemplares de los estudios históricos. Tenemos las tesis hasta antes de la pandemia, creo que nos enviaban un ejemplar y tenemos un inventario nuestro también. Ujú. Y bueno, yo creo que en su conjunto las tesis de la licenciatura en Historia tienen problemáticas que tienen que ver con la provincia en general y después, bueno, con los pueblos específicamente. Pero porque ese trabajo final, que es la monografía de grado, tiene reglamentado, digamos, que tenga que ver con nuestra provincia, la región. Las universidades tienen un objetivo fundamental que es producir conocimiento situado en función de los problemas que se puedan resolver en el contexto donde las universidades están. Como todos saben, el objetivo fundamental de estos centros académicos de educación superior tienen una obligación de producir conocimiento.
que eso es distinto a todas las otras, las otras instituciones académicas, ¿no? Porque, de hecho, los institutos terciarios, por ejemplo, son para formación y más propiamente dicho, formación de la docencia, no para, si bien producen investigación, porque también tienen centros de estudios históricos algunos, la investigación no está como puntualizada, es una obligación. Así que, bueno, casi todas, la mayoría de las monografías de grado de la licenciatura tienen que ver con historias de pueblo, tienen que ver con historia regional, y bueno, últimamente van también detrás de problemáticas que están relacionadas con estas cuestiones que nosotros vamos marcando en esta asignatura optativa, ¿no? La microhistoria, las instituciones, los sujetos, los grupos sociales, las comunidades aborígenes, por las políticas sociales incluso, ¿no? Son nuevos temas estos, las políticas sociales, o las problemáticas sobre la familia, sobre, sobre el sistema jurídico, ¿eh? Que eran cuestiones que antes no estaban siendo planteadas. ¿Bien? Sí, y después le vamos a pedir que... Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría, perdón. Sí, seguí nomás. A mí, por ejemplo, me gustaría saber de ese primer práctico, ¿cuáles son las preguntas que le surgieron cuando nosotros les mandamos a marcar sus trayectorias en un mapa? ¿Cuáles son las dificultades que tuvieron? ¿Cuáles son las resistencias incluso que le pudo generar esa actividad? Que por ahí le pudo parecer, no sé, descontextualizada, inadecuada, inapropiada. Nadie todavía me parece que no dijo eso. Bueno, tampoco es necesario que lo digan, pero en el trayecto de esta materia estaría bueno que vayan pensando eso, ¿no? Sobre esas cosas que hablamos. Y todas esas cosas tienen que ver con la historia. Sí. Sí, la semana pasada los chicos estuvieron comentando básicamente cómo fue el proceso de creación de sus genealogías familiares y cómo lo fueron graficando en el mapa. Como algunos tenían problemas, por ejemplo, ante el olvido de algunos familiares por parte, por ejemplo, de personas mayores, por ejemplo, sus abuelos que ya no se acordaban de todo el proceso, o por ahí no querían comentarlos inclusive. Y bueno, y a partir de ese listado nosotros queremos que ustedes lo grafiquen en un mapa y coloquen, bueno, qué localidades que está abarcando, ¿sí? Es decir, vamos a hacer un cartografiado para ver, bueno, y al final de la materia, ¿por qué no hacer un mapa nosotros completo? Bueno, ¿cuáles son las historias de pueblos que por ahí nosotros con Norma y con Alejandra desconocemos? ¿Sí? Por ahí hay producciones nuevas, recientes, o que por ahí que se hicieron antes de productores locales, de historiadores locales, o inclusive de mismos sujetos locales que fueron escribiendo y que con nosotros, por ejemplo, desconocemos. Y una tercera consigna es, bueno, ¿cuáles son los aprendizajes que ustedes fueron obteniendo en este proceso de producción de este recurso que nosotros decimos pedagógico? Porque la idea es que esto también, como le dije la semana pasada, se lleve a las escuelas. Porque las escuelas demandan muchas veces las historias locales en sus currículas, ¿sí? Pero, obviamente, uno de los primeros pasos que tenemos que ir haciendo, bueno, es la producción. Y nosotros como universidad, como facultad, tenemos que producir eso, ¿sí? Así que, bueno, creo que esto era lo último. A ver. Bueno, y ya para ir cerrando por lo menos la clase de hoy, para comentarles, para la semana que viene se les va a pedir, por ejemplo, se les va a pedir si pueden traer leído un texto. Yo les voy a colocar en el aula virtual, que también es de Iniscos Beunza, que habla de la fuente epistolar, ¿sí? Y también yo les voy a subir unos textos que me faltaron de la unidad 1, que hay Alejandra me hizo notar que faltaban. Gabriel, ese listado de tesis son materiales que podemos encontrar en el departamento. En la biblioteca también están las tesis. No sé si la tienen, deberían tener, es así, en la biblioteca sí deberían tenerlas listadas.
Yo creo que sí, Gaby. Tienen algunas. También uno puede consultar digitalmente si están en la disponible. No sé si depende de la especificidad también, porque a mí me pasó que un chico, compañero de historia, me había pedido una vuelta, no sé, trabajos de posadas, digamos, tesis sobre posadas. Y sobre posadas, bueno, hay un montón de material, digamos, disponible, pero cuando tuve que hacer ese trabajo de hacer de ese inventario que nosotros tenemos, por ejemplo, tuve que distinguir de las que son de posadas y ahí me encontraba con que las tesis sobre posadas eran muy puntuales, muy pocas, digamos. Ahora, las publicaciones en relación a lo que fue posada y todo lo demás, el proceso histórico, ahí sí encontramos una diversidad, ¿no? Entonces, eso también. Ujú. Y en cuanto Chicos, todas las tesis están en la biblioteca, ¿sí? De la facultad. Es decir, las tesis de todas las carreras de licenciaturas que nosotros tenemos. Ujú. Así que pueden acercarse a la biblioteca y pedir según el tema que a ustedes les Si me permite, interese, profesora, ¿sí? Por lo demás, gente, perdón, por lo demás, gente, ustedes ahora tienen un espacio dinámico que es la web, ¿sí? Los artículos publicados, uno googlea según el tema, según autores, y te aparecen los que están publicados, de hecho. Ujú. Sí, José, ¿qué quería pasó? comentarle que la semana pasada fui a la biblioteca, muy gentilmente me dieron un volante, me dice, busca ahí, tenés la dirección de la biblioteca, entrá y sacá de ahí. Conclusión, no hubo mucha receptividad por parte de la persona que me atendió, así que me volví con el volante ese, y entré a la biblioteca, estuve buscando y bueno, no tenía mucho tiempo para hacerlo, así que hice 2 o 3 intentos y lo dejé para otro momento. Pero en un principio era muy limitada la información que me devolvía, por ahí yo no formulaba bien la pregunta o por ahí no apuntaba exactamente, porque la forma en que está estructurado, está dividido en distintos campos, distintos links, y por ahí no buscaba en el lugar adecuado o por ahí me falta ejercicio, pero no fue muy sencillo y muy simple. También me dijeron, anda al departamento de historia. Allá fui al departamento de historia, me dijeron, mira, está todo apilado ahí, hasta ahora nadie hizo ese trabajo, no hay una lista, tenemos que hacerlo. Bien, gracias. Así que ahí me dijeron, ¿por qué no vas a ver a la profesora Norma Oviedo? Ella tiene algo allá en el Centro de Estudios Históricos. Esto fue antes de la clase pasada. Cuando terminó la clase no la pude encontrar, la profesora estaría ocupada en otro tema, así que quedó pendiente esa pregunta con ella y hoy lo respondió ahora hace un momento. Conclusiones medio engorrosas. Sí, José, pero eso nos pasa continuamente hasta a los investigadores, a los tesistas, no solamente en la Seguro. biblioteca nuestra, en otras bibliotecas, en los archivos, es un trabajo minucioso. De hecho, que ahora la cuestión es que acá hay un trabajo práctico, ¿no? En todo caso, acá pueden concertar, acordar un horario y nosotros les ofrecemos la lista que tenemos acá de las tesis que están acá. No hay problema. Por otro lado, si alguien se dispone a colaborar para hacer el listado de lo que hay en el departamento de historia, yo puedo ver con el director para que acuerde también un horario y vaya y pueda hacer ese listado y eso, digamos, va a ser una contribución. Ujú. Diga. No Bueno, hay duda, es engorroso y que va a ser complicado. Quería simplemente comentarles, ya que estaban hablando de ir a la biblioteca o ir al departamento o ir al centro de estudio, que yo ya hice ese recorrido y más o menos esto fue lo que me encontré. ujú. Sí, sí. Bueno, acá Candela consulta sobre la página. Dale, Talia. Sobre la página Misiones tiene historias, si cuentan un poco los artículos que están publicados ahí. Cuentan, sí. Porque por ahí lo que le puedes clasificar, obviamente nosotros pensamos por ahí en cosas más
escritas en papel, pero los artículos web también hoy en día forman parte de un repertorio que tenemos que tener en cuenta. Así que, Candela, si trabajas a partir de eso, también cuenta, ¿sí? Obviamente, no te quedes solo ahí, puedes ir investigando. Como le decíamos, no tienen que leer el documento completo. Por ahí con tener información sobre eso, ir a la biblioteca, ir a, no sé, a la biblioteca popular, a la biblioteca de la facultad, En las inclusive misiones. ajá, la biblioteca de las misiones, o no sé, ir a distintos tipos de bibliotecas que les pueden ayudar, sí. Obviamente tienen que ir bien formuladas las preguntas, porque si le dicen historias de pueblos, por ahí va a ser medio abarcativa. Pero, por ejemplo, la biblioteca pública de las misiones, que está en el centro del conocimiento, ellos tienen una sección que es historia regional y tienen ahí varias historias de pueblo. Pero si ustedes van, por ejemplo, a la biblioteca de la facultad, pueden ir no directamente a la biblioteca, pueden ir a la página de la biblioteca, ir consultando ahí, bueno, tiene estas producciones y ahí yo voy viendo. Es cierto que, como dijo José, a veces tiene que ver también con la forma en que buscamos, ¿no? Porque en los repositorios digitales y todo lo que es el internet, la web y lo demás, es cierto que uno tiene que precisar en el buscador hace la diferencia poner una palabra y poner otra a la hora de buscar cosas, digamos, eso sí también. Y sí, es una búsqueda constante que hacemos lo que hacemos investigación, digamos, poder encontrar todo eso. Que de hecho, una de las problemáticas que siempre vamos a encontrar los historiadores es que las fuentes están fragmentadas, digamos, y que justamente un ejemplo de eso es todo ese trabajo que nosotros hicimos en nuestra tesis y lo demás. Así que bueno. Bueno, después en el aula virtual les voy a colocar las lecturas y les voy a subir la bibliografía de la unidad 2. Pero bueno, por el momento esto es todo, así que podemos ir cerrando y despidiéndonos de ustedes. Nos vemos la semana que viene presencialmente. Así que bueno, nos vemos. Chau, chau. Chao, Candela. Chao, Cristian. Sí, la semana que viene es en el Centro de Estudios Históricos. Y eso es proyecto, ¿no? Chao, Maxi. Adiós. Adiós. Chau, chao. Pongo la lista. Se escucha todo. Chao. Chao. Chau, chis. Chao, nos vemos. Porque ahí serían dos. Chau, gente. ¿Gabriel va a venir o no? Chau, chao. Voy a ver porque se largó la lluvia con todo acá, por ejemplo. ¿Está lloviendo fuerte? Sí, acá por lo menos sí está torrencial. Acá está todo nublado y hace calor. Después de la jornada de exposición. Sí, puede ser mejor. ¿O no? Bueno, nos vemos. Chau, Ale. Chau, chao. Chau, chis.